099-894-987. Señores, a propósito de lo que estamos hablando, lo hablamos con el científico Juan Cristina, recién directamente hablábamos con el psicólogo Álvaro Alcuri. Ahora vamos a hablar de la emergencia sanitaria, vamos a hablar de la pandemia y vamos a hablar de la solidaridad. Gracias Uruguay, el último libro de Hugo Biglietti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. La pandemia en Uruguay y en el mundo, el episodio del Greg Mortimer, la operación Todos en Casa, Gracias Uruguay, relata las vidas cruzadas de personas que jamás imaginaron el escenario de pesadilla que enfrentarían. Un grupo de australianos que terminarían amando un país desconocido, unas doctoras uruguayas en lucha desigual contra el virus. Es una atrapante historia de destaque de valores humanos que, inspirada en el cartel que colgaba del crucero Greg Mortimer, abarca los numerosos e increíbles gestos de solidaridad de una sociedad que llevó al mundo a señalar a Uruguay como un oasis de calma en una Latinoamérica convulsa. Y en última instancia, refiere también al reconocimiento a una generación de médicos y personal de la salud que con valentía se están jugando la vida en una lucha donde Uruguay viene dibujando un triunfo frágil como un cristal. Recién escuchábamos el tango que todos debemos proteger. Está con nosotros en línea el autor de Gracias Uruguay, Solidaridad en tiempos de pandemia, el marino y también escritor, o debo decir a esta altura escritor y marino, Hugo Biglietti. Buen día, bienvenido Hugo. Hola Alejandro, un placer escucharte, un saludo grande para ti, para Lorena y para todos quienes escuchan. A propósito, no digo que el marino, porque me da la sensación que el marino cuando uno lo es para siempre, pero que está avanzando casilleros en forma rauda y eficiente el escritor, también es un hecho cierto en vos, ¿no, Hugo? Bueno, eso es muy generoso de tu parte. Es cierto que lo de marino sí se lleva en la piel por siempre. Y el tema de la escritura, bueno, es un oficio muy lindo que yo creo que es interdisciplinario, o sea, digo, no hay escritores de todas las profesiones, de todos los oficios, porque realmente la escritura es un hobby muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de abrazarlo y cuando lo abrazás con pasión y cuando encontrás que realmente te gusta, bueno, tratás de plasmar sentimiento en lo que escribís, ¿no? Repasando tu libro, uno podría, a propósito de tu condición de marino, subrayar que tiene algo de bitácora, ¿no? Es decir, algo, el dato sistematizado día a día, momento a momento, de la peripecia que nos tocó protagonizar, ya sea como puerto, literalmente, que abría sus brazos, pero también puerto que abría los brazos para otros de otras latitudes que estaban perdidos y puerto que abría sus brazos para otros de los nuestros que estaban lejos. ¿Dónde nació la necesidad de Gracias Uruguay, tu último libro? Mirá, te cuento, Alejandro, esto es una cuestión estrictamente de sensibilidad. Del día que vi lo que ocurrió con el corredor humanitario, realmente me conmovió. Y entonces intenté transmitir en el libro, ahí fue cuando me decidí a escribirlo, ¿no? E intenté transmitir allí lo que yo sentía. Si lo logré o no, bueno, los lectores dirán, pero fue algo realmente que hay que medirlo en términos de lo que ocurrió en el mundo. O sea, yo en el libro relato escenas trágicas, muy tristes que se vivieron en otras latitudes, cuando los cruceros no les permitían atracar en ningún lado porque era una fuente de contagio de algo desconocido, y concretamente con el episodio del Greg Mortimer venía de varios lados donde no lo habían dejado atracar. Claro. Y aquí el gesto fue
fue estupendo, digamos, fue hermoso en lo humano, pero también fue, como ellos mismos dijeron, muy bien llevado desde el punto de vista científico, o sea, se protegió a la sociedad sin dejar de dar auxilio a quien lo necesitaba. Ahí lo pinta muy bien el prólogo de Roberto Canessa, que también es un hombre con la sensibilidad que todos le conocemos, y bueno, son esas cosas que te conmueven, ¿no? A propósito de eso, está bien que recordemos algo que la propia dinámica e intensidad de la información, y justo en este contexto donde los datos vinculados a la emergencia sanitaria no son buenos, los que está viviendo Uruguay, quiero decir, es muy interesante el resumen que hiciste acerca del Greg Mortimer, porque si decimos Greg Mortimer, creo que en general buena parte de los ciudadanos ubicamos de qué estamos hablando, pero quizás no todos recordemos, o quizás nunca lo supimos, y el libro en ese sentido me parece que hace justicia porque da información, la peripecia por la cual pasó el Greg Mortimer. Y cuando hablamos del Greg Mortimer, hablamos de personas, de hijos, de padres, de tíos, de hermanos, llenos de angustia, llenos de incertidumbre, y que vinieron a parar a nuestra bahía porque habían sido rechazados en otros puertos anteriormente, ¿no es cierto? Es tal cual decís. Bueno, me alegra, me encanta que por lo visto has leído el libro, Alejandro. No, es que ese asunto, te voy a ser muy franco, y además desnuda cierta, ¿cómo decirlo?, cierta fragilidad mía en la retención de la información. Cuando en el momento lo supe, pero después, repito, por el vértigo, había olvidado que en realidad el Mortimer llega a nuestros brazos. La bahía no deja de ser una especie de brazos que recogen a quien está en posición de fragilidad, porque otros antes le habían rechazado, y otros antes que desde muchas perspectivas cualquiera podría decir que son más poderosos, más grandes, más ricos, y sin embargo Uruguay entendió que somos ciudadanos de la gran patria que se llama Tierra, y afuera de esta bahía no se deja nadie, ¿no? Es tal cual. Yo te puedo asegurar, por lo que he leído y como te digo, he intentado transmitir en el libro, que en Uruguay, en el caso del Mortimer, también podía haber muerto mucha gente como la que murió en otros cruceros, y si no fue así, es por realmente la atención que se les dio. Yo logré contactar primero a un australiano, que fue un hombre muy sensible, que escribió muchas cartas, fue el que escribió Lloviendo heroína, saltar entre las aguas, entre los dos barcos, con las aguas embravecidas, a dejarse a caer. Y bueno, y después vi en un programa a esa heroína, lo vi en Desayunos Informales, era la doctora Cibele Franchi, y entonces dije, bueno, estos dos tienen que ser los protagonistas de esta historia. Y ahí logré ubicarlos a ambos, y ambos aceptaron gustosos en colaborar. ¿Cómo diste con el australiano? Por LinkedIn. Lo vi en LinkedIn, lo encontré, le mandé un mensaje y encantado de colaborar. Y a Cibeles la encontré por Facebook y también encantada de colaborar. Y se fue formando, digamos, bueno, a partir de ahí vino una bola de nieve, porque Steve Timmerman me contactó con otros australianos, entonces terminé charlando con... mira, te voy a contar una anécdota jocosa. Jess Fleming, el famoso australiano de 77 años, que besó el suelo uruguayo en el aeropuerto, y un hombre que sufrió el COVID, que fue evacuado en estado crítico por una lancha de la Armada, ¿verdad? Y estuvo internado en el hospital británico. Bueno, ese hombre quedó enamorado y agradecido, al igual que todos los italianos de Uruguay, y me mandó un video, hace unos 15 días, donde estaba él haciendo surfing con 77 años, con un nieto en una playa australiana, y dice, y esto, Hugo, fue posible gracias a ustedes. Entonces, te puedo contar eso como el caso de una australiana, a quien también le llevaron al esposo evacuado en estado crítico, quedó en coma en el hospital, y
y mientras tanto ella a bordo comenzó un diario, desesperada, bueno, me dio ese diario. Entonces son tantas las historias y tantos los mensajes de agradecimiento de esos australianos que realmente, mira, yo ahora hablo contigo y se me vuelve a erizar la piel de recordarlos, y bueno, intenté transcribirlos en el libro, ¿verdad? Porque lo que hizo nuestro país fue importante y tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo más allá de, digamos, de alguna anécdota, la profundidad de ese gesto, como lo mismo, o sea, el libro no se queda en el Greg Mortimer, ¿verdad? El libro va a la operación Todos en Casa, va a los temas de la pandemia, cómo fue en el mundo y cómo fue tratada acá o cómo está siendo tratada acá. Entonces, bueno, realmente el tema de la solidaridad, como bien empezaste al principio de tu mensaje, es algo que distingue al uruguayo. No hay caso, el uruguayo es solidario, aunque ahora lamentablemente nos está faltando ese cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Que justamente así es como termina el libro, como tú me mencionaste, no sabía que había un tango con esa letra, pero sí, lo nuestro es como un cristal que tenemos que cuidar para que no se rompa, ¿no? Pero y ya me gustaría ir a eso, tu mirada acerca de lo que nos está pasando ahora. Pero hay otra cosa que quiero destacar del Gracias Uruguay, solidaridad en tiempos de pandemia, y en particular en el capítulo vinculado al Greg Mortimer, que por un lado que queda, me parece muy claramente explicitado, dos asuntos que lucen como una gran fortaleza según mi perspectiva de Uruguay. Y créeme que no soy de los que les gusta creer que somos seres especiales y mucho mejor que los demás y la mar en coche, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece que la solidaridad, esa idea de que yo te recibo aunque haya sido rechazado en otros sitios, venía acompañado de lo que la solidaridad termina. Cuando la solidaridad, a ver si lo resumo bien, Hugo, ayúdame. Cuando la solidaridad termina siendo efectiva de verdad, ¿qué quiero decir? Usted necesita y yo puedo ayudarle, pero para yo poder ayudarle bien, yo tengo que ser responsable en mi ayuda y tengo que tomar los recaudos para no lastimarme yo, para no lastimar a los míos y para no lastimarlo a usted. Y ahí es donde funciona la mirada política, la mirada académica, la mirada social, que se dieron la mano y dialogaron muy bien, y entonces esa solidaridad terminó siendo efectiva. Termino mi mirada. Siempre pongo como ejemplo cuando subís a los aviones que te dicen, en caso de dificultades caerán las mascarillas. ¿No es cierto, Hugo? Y te dice, primero colóquese usted la mascarilla para después colocarle la mascarilla a sus hijos o las personas que usted tiene a cargo. Pero usted tiene que ser primero responsable consigo mismo para poder ser útil a los demás. Y esa me parece que fue una linda síntesis que se logró en Uruguay con el caso Greg Mortimer. Mira, es tal cual, tu mensaje es tal cual, tu interpretación es tal cual. En efecto, fue así, y yo creo que la solidaridad nuestra se mostró a todos los niveles, en todos los ámbitos, desde el político hasta el ciudadano en la calle. Yo lo escribo por ahí, el hombre de a pie ayudando al más de a pie, desde las ollas populares hasta las grandes empresas, desde todo el mundo tratando de colaborar con el que lo necesitaba. La solidaridad es una palabra que los uruguayos realmente la sentimos, la llevamos también adentro, actuamos así. Y te digo más, hasta hubo un momento que tuve la ilusión, es una tontería lo que te voy a decir, pero cuando yo veía que todo el mundo estaba unido atrás de esto, yo hasta tuve la ilusión de que esto pudiese significar de alguna manera el final de la famosa grieta de la que tanto se habla, pero luego, en fin, luego pasó esto, vinieron las elecciones y otra vez las departamentales, digo, ¿no? Y otra vez volvieron las discusiones, se perdió un poquito, pero fue tan hondo el sentimiento que esto despertó en su momento que en efecto a mí me dio la sensación de que, bueno, de que esa virtud que tiene el uruguayo de ser solidario nos unía ante una adversidad, ¿verdad? De alguna forma, los países que sufrieron una guerra, los países que sufren terremotos o accidentes naturales, también se levantan unidos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto nos unió, Alejandro.
Bien, ¿cuál es tu mirada acerca de lo que nos está pasando ahora? Porque, a ver, quiero ser muy honesto contigo. Te lo dije más temprano. A mí no me gusta mucho la idea de que somos el pueblo, entre comillas, el pueblo elegido, que somos, ¿cómo decirlo?, más sensibles, más inteligentes, más lúcidos que todos los pueblos del resto de la tierra. Desde la perspectiva, también quiero ser claro contigo, ideológica, vivo la exacerbación de los nacionalismos como una mala noticia para la historia y para la humanidad. La exacerbación, dije, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tampoco me gusta la idea de que fuimos tan cracks y teníamos la pandemia súper controlada, y ahora que se nos fue un poquito los números de las manos, resulta que somos una manga de irresponsables, egoístas y poco informados y poco solidarios con los demás y con nosotros mismos. Yo creo que en general la verdad anda por el camino del medio. Desde tu mirada, y vos que haces este libro, que no le falta un gramo de verdad a lo ocurrido, y que no está inflada el globo en forma artificial, ya se lo digo a los oyentes, por lo tanto lo recomiendo desde ya. Sin embargo, nos puede dejar la idea que somos los campeones del mundo, pero ¿cómo? ¿Somos los campeones del mundo y estamos a punto de irnos al descenso? ¿Dónde te colocas en ese sentido, Hugo? Bueno, mira, yo coincido básicamente con tu enfoque. Es así, y yo creo que fue muy inteligente lo que de forma gráfica dijo Radi en algún momento cuando hablaba sobre el partido que estábamos jugando en la altura de La Paz. En la altura de La Paz, sí. Y que si nos descuidábamos íbamos bien, íbamos empatando, pero si nos descuidábamos en cualquier momento, en fin, nos llenaban la canasta, poco menos, algo así dijo. Y esa realidad futbolera es muy aplicable a lo nuestro. Mirá, yo terminé el libro el 13 de septiembre y lo terminé con grandes dudas, y justamente por eso es que quise plasmar un mensaje final. Bueno, no te voy a contar el final del libro, tú ya lo leíste. No, se lo contemos a la gente, ahí va. Ahí va, no le contemos a la gente. Digamos simplemente que la protagonista del libro, la doctora Sibele Frangi, ingresa al CTI. Pero bueno, dejemos el final. Pero lo cierto es que todos los números que yo he recogido en el libro, todas las historias, son todas reales. Y hablan de lo que fue Uruguay, lo que está haciendo Uruguay ahora, en términos de pandemia, digamos, relacionándolo con el mundo. Y yo creo también contigo que la historia va por el punto medio. Fuimos tan grandes ni somos tan malos, sino que simplemente esto es un algo desconocido contra lo que hay que luchar, y por eso el mensaje final del libro es: cuidémonos. Hay otra tigra que interviene en el libro, que es la doctora Karina Rando, una verdadera guerrera en este combate contra el virus, y realmente muestra la realidad descarnada de cómo tenemos que cuidarnos para evitar irnos al descenso, como bien decís. Entonces, yo lo que te quiero mencionar es, en el 13 de septiembre, cuando terminé el libro, puse un mensaje final en donde quise ser positivo, y hoy día quiero seguir positivo. Hoy día pienso que los 300 contagiados de ayer fueron menos que los 500 de anteayer, y espero que hoy sean menos. Quiero ser positivo, quiero creer que esta lucha sin cuartel que están dando, acá hay que sacarse el sombrero con mucha gente del área médica, ¿verdad? Del personal de la salud, desde médicos, enfermeros, hay que sacarse el sombrero con eso. Hay que ver los mensajes de los australianos agradecidos con todo el personal de la salud, pero bueno, nosotros los vemos día a día, los famosos casa COVID, como se les llamó, es decir, esa gente que cada vez que hay un contagio salen a buscar los contactos. Bueno, yo quiero creer que tengan éxito y que logremos sobrellevar este momento y que logremos volver a bajar la tasa de contagios y bueno, quiero ser positivo, Alejandro. El libro va estrictamente por un camino positivo. Yo quiero seguir ese camino positivo. Quiero creer. Me da la impresión, para terminar, Hugo, que también de algún modo el Gracias Uruguay, solidaridad en tiempos de pandemia, se vuelve simbólico, porque refiere a algo muy puntual, a algo muy específico, a algo muy concreto. Sin embargo, puede transformarse en una herramienta que nos puede servir en distintas circunstancias futuras,
de las cuales este acontecimiento nos pueda dejar enseñanzas para siempre, ¿no? Sí, por cierto, enseñanzas para siempre y una imagen de nuestro país en el mundo que también queda para siempre, te aseguro, en la mente, en el conocimiento de mucha gente, ¿no? ¿Ya se lo hiciste llegar a Diego Lugano? Digo Diego Lugano porque el vínculo que has tenido con Diego, transformado en libro, entre otras cosas, es muy explícito. ¿Ya lo vio? Con Diego sigo en contacto muy fluido, la verdad que hemos quedado re amigos después del libro que hicimos, y fue una de las primeras personas a las cuales le mandé por WhatsApp, tenemos un contacto muy seguido, le mandé la tapa y la contratapa y le dije, bueno, a ver Diego, ¿cuándo vas a estar por acá? Él está en San Pablo, ¿no? Y lo primero que hizo fue decirme, Hugo, ya me lo compro, ya lo quiero. Un crack, apoyando como siempre. A propósito, uno de tus libros fue presentado, me parece que además es simbólicamente rico, en el Museo del Fútbol, bien cerca acá de la radio, en el Parque Valle, en el corazón del Parque Valle, por el expresidente Julio María Sanguinetti y por la ahora senadora y ex ministra de Turismo y Deporte Lilian Quechichán. Este nuevo libro, ¿ya lo tienen ellos? Todavía no te olvides que salió recién la semana pasada. Hacéselo llegar que vas a quedar fenómeno. También es gente amiga, la verdad es que yo quedé muy agradecido con esa presentación. Ese fue un libro muy lindo que me permitió ganar una distinción internacional, y sí, fue un honor que lo presentaran ellos, ¿no? Sí, la verdad que lo recuerdo con ellos, y por supuesto que sí, les voy a hacer llegar a ambos un libro. No quiero despedirte sin decir que además el libro cuenta con la impresión de fotografías que te diría, excepto una, a lo mejor dos, yo nunca antes había visto. Además están impresas en la hoja especial de impresión de fotografías, por lo tanto la calidad está asegurada. Es algo que también quiero destacar. Antes de despedirte, ¿cuál es tu próximo libro? Porque me imagino que en cabeza, o quizás ya en la computadora, tenés alguna otra idea escrita. Mirá, te comento que el tema de la fotografía fue una iniciativa de la editorial. La editorial quedó muy entusiasmada con el tema del libro, está más entusiasmada ahora en esta primera semana también, y en efecto esas fotos, allí hay muchas de ellas que han sido producto de la generosidad de Leonardo Mainé, un fotógrafo profesional. Claro. Estupendo, lo conocerás, y sí, no solamente fotos de ellos, sino fotos que me mandaban los australianos, ¿no? Entonces fue una linda apuesta de la editorial, la verdad es que las fotos aportan lo suyo. Y respecto al próximo tema, pues alguna cosa hay en cabeza, pero está en el aire. Por ahora, como yo escribo columnas para un par de publicaciones nacionales, por ahora voy en el corto plazo y ya veremos después de la fiesta, después de los nietos, después de que pase las vacaciones, a dónde apuntamos con alguna otra idea, que ojalá me encuentre de nuevo contigo. El libro se llama Gracias Uruguay, Solidaridad en tiempos de pandemia, con el prólogo de Roberto Canessa, es de Ediciones de Cruz del Sur, y su autor, Hugo Biglietti, nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Alejandro, un saludo para todos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.